La Iglesia Central Cristo te llama presenta Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Digo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Amén. Glorias al Señor. Ya oramos. Dele un fuerte aplauso al Señor y toma su lugar. En esta noche, hermano, de una manera sencilla y breve, quisiéramos relacionar, hermanos, esta breve reflexión acerca de la idea o el pensamiento: todo hombre necesita la libertad que Cristo ofrece. Todo hombre necesita la libertad que Cristo ofrece. Significa, hermanos, que Dios, en su bondad y en su amor, está ofreciendo libertad al hombre. Pero esa libertad, hermanos, para recibirla, el hombre tiene que abrir su corazón y venir a Él para que esa persona verdaderamente sea libre. ¿Por qué? Porque hay algunos ciertos detalles. Por ejemplo, aquí encontramos algo, y es de que todos los judíos, ellos decían: nosotros somos descendientes de Abraham. Ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Abraham es llamado, hermanos, como el gran patriarca, el padre de la fe y el padre de todo Israel, ya que de la fe y de la obediencia de este hombre ha surgido todo ese pueblo, hermanos, que nosotros ahora conocemos como el pueblo de Israel. Entonces ellos, hermanos, se sometían, hermanos, digamos, pudiéramos hablar de otra manera más clara. Ellos como que se sentían bajo la sombra de la fe que aquel hombre había tenido, y gracias a la fe de él, ellos, hermanos, decían: nosotros somos descendientes de Abraham. Pero el problema era que ellos se hacían llamar descendientes de Abraham, pero sus obras no eran igual a las de su padre Abraham. Sus hechos no eran iguales, eran completamente contrarios a los hechos que hacía su padre. Por ejemplo, Juan el Bautista les dijo Juan el Bautista a toda esta gente: ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles, y si ustedes no dan buen fruto, le dice, van a ser cortados desde la raíz y echados en el fuego. A esa gente es la que Juan el Bautista les dijo: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Significa que habían caído en un engaño donde ellos pensaban que, hermanos, que habían escapado de la ira venidera acerca de los juicios,
Pero el mismo engaño, la hipocresía y la vida que ellos vivían les había cegado el entendimiento, y ellos, sin darse cuenta, hermanos, lo que les esperaba no era la liberación ni el reino de Dios, sino la ira de Dios sobre sus vidas. Imagínense qué tremendo. Entonces es ahí, hermanos, que ellos, por estar, hermanos, diciendo que eran hijos de Abraham, estaban rechazando la oferta de Dios para ser salvos. Significa que estaban rechazando el plan divino a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, que al pensar esto, nos damos cuenta que cada hombre, cada ser humano, sea varón o sea hembra, necesita la libertad que Cristo ofrece para que esa persona pueda alcanzar la salvación. Significa que no podemos nosotros dar la vuelta y buscar otro atajo o otra vereda o otro camino para llegar al cielo. Jesucristo dijo: hay dos caminos, uno que es ancho y uno que es angosto, pero solamente por el camino que yo le muestro es que se puede llegar al cielo. Y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. También Él mismo nos habló acerca de la puerta. Significa que nadie puede entrar al cielo si no es a través de Jesucristo. Entonces el problema es que del hombre, cuando no acepta o rechaza la oferta de Dios para ser libre, digamos, esa oferta de libertad que Dios ofrece, esa persona, hermanos, puede ser capaz de tantas cosas. Por ejemplo, aquí la Biblia habla donde, hermanos, el Señor les dice el Señor en el verso 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Imagínense, hermanos, o sea, les dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo sé que soy descendiente de Abraham. Yo sé que ustedes descienden de Abraham, que descienden del patriarca, pero sus pensamientos son que me quieren matar, me quieren destruir, porque mi palabra no haya espacio en ustedes, mi palabra no haya cabida en vosotros, mi palabra no haya espacio en ustedes. Significa que ahí hay una tremenda enseñanza, que cuando el hombre no le da espacio a Dios, esa persona es capaz de matar. Esa persona es capaz, hermano, de hacer tantas cosas. Y humanamente usted puede decir: yo, no, ¿cómo cree? Piensa que yo soy tan malo. Ay, hermano, usted sin Dios, hermanita, es capaz de meterle el cuchillo a su marido. Es capaz de degollar a su esposo. Hermano querido, usted es capaz, hermano, de pedacear a la mujer y luego ponerla a congelar, hermanos, en una refrigeradora, y luego ir a vender al supermercado en otro día. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios está expuesto, hermanos, a que el diablo haga lo que él quiera con esa persona. Entonces usted si ve en la Biblia, esta gente eran o no eran religiosos. Eran religiosos. Es como nosotros hemos venido en toda la vida creyendo en la religión, con unas tradiciones de creencias, que nos persignábamos, que rezábamos el Ave María, hermanos, que rezábamos el credo y tantas cosas. Pero la religión, hermanos, no nos salvó. La religión, hermanos, no nos quitó el vicio del alcohol. La religión no nos quitó las mañas de golpear a otro. La religión, hermanos, no nos detuvo a la hora de pegarle patadas a la mujer. La religión no detuvo a la mujer, hermanos, a la hora de ensartarle el cuchillo en la espalda al marido. No nos detuvo, porque la religión nos salva. El que salva se llama Jesucristo. El que trae libertad al hombre es Jesús. Entonces ellos vivían una vida de religiosidad, una vida de religión, donde ellos decían: nosotros somos descendientes de Abraham. Así como nosotros mismos, como decían: no, yo soy católico, yo nací en la tradición católica y yo soy aquí, y yo, mire, yo por la virgencita. Pues sí, pues ¿de qué sirve eso? A la hora que había un problema, hermano, lo primero que hacíamos era rizarnos la camisa y vámonos, con patada, trompón y mordida. Hermano, yo conocía mujeres, hermanos, que a mordidas, agarrones de pelo, hermanos, como se agarraban. ¿Por qué? Porque la religión es nada. La religión, hermano, nos salva, pero cuando Jesucristo entra en la vida, esa persona es cambiada, es transformada. Significa que nosotros podemos
ser descendientes de Dios, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Pero si no aceptamos a Cristo, hermanos, seremos enemigos de Dios. ¿Qué querían ellos? Matar al Hijo de Dios. Matarlo querían. Y por eso Jesús les dice: como mi palabra no haya espacio en ustedes, ustedes procuran matarme. Significa que nosotros, sin darnos cuenta, por causa de la religión, éramos enemigos de Cristo. No le dábamos el primer lugar a Cristo. ¿A quién le daban el primer lugar los hermanos de México que ahora son convertidos? ¿A quién le daban el primer lugar? A la Guadalupe. No, hombre, la Lupita. ¿Cómo, hermanos? Lupita. Y por la Lupita, hermanos, se iban desde rodillas, hermanos, hasta la basílica, hermanos, en que dejaran pedazos de cuero, hermanos, en el pavimento. No les importaba si estaba caliente el pavimento. Los de Guatemala, hermanos, por el Cristo negro hacían grandes procesiones a ver a aquel indio negro, hermanos. O sea, hermanos, hacían lo que fuera. ¿A quién estaban poniendo en primer lugar? Al ídolo, a la imagen, a lo que no salva, a lo que no restaura. Significa que ellos, hermanos, estaban poniendo antes sus tradiciones, sus creencias, sus cosas, pero ante todo tiene que ser primeramente el Señor adelante. Jesucristo, el Rey de Gloria, Él tiene que ser el primero. Significa que uno en la religiosidad puede cambiar a Dios. Ellos habían cambiado a Dios por sus tradiciones. Sus tradiciones eran más importantes, a tal grado, imagínense, que era más importante ellos el día sábado que Jesús. Para ellos era más importante el día de reposo que el mismo Dios. Cuando el Señor les decía: ustedes dicen que están bien ciegos, si un burro se cae en el hoyo no lo van a sacar solamente porque es sábado. Sí, decían ellos. Bueno, entonces ¿por qué no vamos a sanar a este? Decían que está enfermo. No importa si es sábado. Entonces ahí, hermano, donde la religión cega. La religión, hermano, cega el entendimiento. Entonces esta gente necesitaba ser libre totalmente. Necesitaba ser libre, hermanos, porque ellos decían que eran descendientes de Abraham y estaban, hermanos, atados y querían matar al Señor. ¿Y sabe cuál es el otro caso más tremendo y más duro? Es que el versículo, hermanos, el versículo 33 dice: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre en casa. ¿Qué significa? Que una persona puede decir que no es esclava de nadie, pero a través del pecado es esclavo del pecado. Y el pecado es promovido ¿por quién? Por Satanás. Entonces, sin darse cuenta, toda persona que está en pecado es esclava del diablo, en otras palabras. Toda persona que hace pecado es esclava del diablo. Por eso es que dice la Biblia, ¿verdad?, que todo aquel que peca es hijo del demonio. Significa que cuando usted cede a la tentación y cede al pecado, usted es esclavo del pecado. En otras palabras, es esclavo del diablo. Y está en la iglesia. Y viene a la iglesia y quizás hasta servidores, quizás hasta con la cabeza amarrada anda usted, quizás hasta con falda larga, anda con zapatos cristianos, quizás anda, hermanos, vestido como evangélica, o quizás con corbata, o vestido como cristiano. Pero si es esclavo del pecado, al final usted va a estar hoy aquí en la casa de Dios, pero si no se arrepiente, usted no va a ir al cielo, porque usted es esclavo del pecado y el pecado lo va a meter en el infierno el día de mañana, porque usted es esclavo del pecado. Significa entonces que ellos tenían una apariencia de verdaderamente cristianos, pero no lo eran. Por causa del pecado eran esclavos del pecado. Pero Dios les dice: el esclavo no queda para siempre en casa, solo el hijo queda en casa. Significa que todos nosotros podemos vivir la vida cristiana de una apariencia y engañándonos a nosotros mismos, y estando en la iglesia y sirviendo, predicando, cantando, ministrando y todo, pero si estamos en pecado no vamos a disfrutar del cielo, no vamos a disfrutar de todo lo que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque en la tierra podemos nosotros vivir de apariencia y podemos engañar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque somos humanos, pero la Biblia dice, en este libro bendito dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar al final.
Significa que en esta tierra usted puede decir, pero nadie se dio cuenta de lo que yo ando haciendo. Nadie se da cuenta de lo que yo hago. Dios solamente lo va anotando, y si no se arrepiente, usted va a ser heredero al infierno. Usted va a ir a parar al infierno. ¿Por qué? Porque usted nunca quiso ser verdaderamente libre. Porque la Biblia está diciendo que todo el que es esclavo del pecado no va a estar para siempre en la casa de Dios. Podemos estar en esta tierra, pero la casa más allá del cielo no va a entrar. No va a entrar si no se arrepiente. No entrará al cielo si no hay una genuina conversión. Está dura la cosa, ¿verdad, hermanos? O sea, no está fácil. Porque que uno, hermano, puede vivir de una gran apariencia. Ey, mira el ungido de Jehová. Mira el ungido de Jehová. ¿Cuál ungida si en la casa de una gran pecadora? Mira la muchacha. No, me dice que esa muchacha cuando está en la alabanza como chilla. Pues sí, pues adentro chilla y afuera está colgado del ratón, hermano. Es lo mejor de amontonarse con el ratón allá afuera. ¿Qué pasa? No es libre. Es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Está como aquel que está viviendo en fornicación. Cuando está en la iglesia, es cierto, yo me voy a reconciliar, y se reconcilia. Pero ya cuando está en la casa nomás le sube, le cruza la piernita a la mujer. Ay, Dios mío. Se volvió a caer otra vez Nacho, hermanos. Se cayó de nuevo, hermanos. Solo le cruzó la pierna a la Dalila. Se cayó de nuevo porque es esclavo del pecado. Y ahora viene a la iglesia y está como que verdaderamente sigue guardándose. Pero Dios sabe que no. Y que si al final sigue en esa vida, no va a volar al cielo. No va a volar. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. ¿Por qué? Por ejemplo, voy un poco rápido. El Señor nos habló de gente que hicieron milagros. El Señor nos habló de gente que profetizaron en su nombre. El Señor nos habló de gente que en su nombre echaron fuera demonios. Pero al final dice la Biblia que el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué cree que esas personas se quedaron? Porque nunca fueron verdaderamente libres. Predicaron el evangelio, ministraron, hermanos, echaron fuera demonios, hicieron sanidades, hicieron milagros, pero siempre fueron esclavos del pecado. Les llegaba la tentación y se comían el fruto. Llegaba la tentación y caían. Llegaba la prueba y volvían a caer. Siempre fueron, hermanos, personas fraudulentas que estuvieron atadas por el pecado, y al final se quedaron. Y lo más duro es que aquel día les dirán: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conocemos. ¿Por qué? Porque nunca buscaron a ser libres, nunca buscaron la libertad plena a través de Jesucristo. Significa entonces que el hombre puede caer en el engaño y puede decir: yo peco, yo cometo errores, y Dios me usa todavía. Viera que yo, mire bien tranquilo voy. Yo creo que para Dios no es malo lo que estoy haciendo. Yo creo que Dios ha tomado algunas consideraciones para conmigo. Así seguí, viejita, ya vas a ver. Dios no está jugando. Él lo que es misericordioso. Él lo que Él es bueno para con nosotros. Pero aquí la Biblia es bien clara, que hermanos, nosotros hermanos no permaneceremos para siempre si seguimos esclavizados a lo malo. Por eso es que Dios les dice: pero si me dan la oportunidad, yo los puedo libertar verdaderamente. Significa que la puerta está abierta todavía. Usted que es esclavo, usted que es esclava, usted que es esclavo de la música del mundo, que nomás escucha música del mundo y empieza a mover los pies. Usted que es esclavo del cigarrillo, todavía se avienta sus cigarrillos. Usted que es esclavo del baile, que de repente se va a bailar. Usted que es esclavo de la mujeriada, que de repente, hermano, se abraza con una, se abraza con otra, y ahí anda agarrando diablos a cada rato. Usted puede ser libre ahora, y el Señor puede liberarle. El Señor puede hacerle totalmente libre. ¿Por qué? Porque Dios puede libertar al hombre. Dios es bueno, porque Dios no vino para condenar, vino para salvar. Pero el hombre tiene que reconocer que tiene que ir a Jesús para ser libre. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo de eso? Y no se me voy a asustar, por favor. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios en el verso 39: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: sí, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he hablado la verdad.
la cual oído de Dios no hizo esto. Abraham, verso 41, ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, puesto no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Hijos de quién eran, hermanos? Hijos del diablo. Porque Dios no es asesino, Dios no es mentiroso, Dios no desea hablar lo malo. Dice ahí la Biblia, cuando habla mentira, de lo suyo habla mentira, significa que la naturaleza del diablo es la mentira. La naturaleza, o sea, de Satanás es la mentira, el homicidio, lo malo. Entonces ellos, sin darse cuenta, cuando dice vosotros sois de vuestro padre el diablo, en otras palabras, cuando la persona no permite ser liberada y ser hecha libre a través de la esclavitud del pecado, hermanos, en vez de pertenecerle a Dios, le pertenece al diablo. Significa que toda persona que es esclava del pecado, al final, el que va a venir a reclamar los derechos va a ser el diablo. ¡Ey! ¿Se murió este? Sí. Pues vengo por él. ¿Cómo que venir por él? Pues sí, este toda la vida fue mentiroso, fue fornicario, fue adúltero, fue pleitista, fue peleador, fue esto y lo otro. Así que este mío, vaya demonio, llévenlo al infierno, adelante. Y Dios no va a poder pelear por él porque le pertenece a él. Él va a venir a reclamar sus derechos. Allá cuando se muera aquel, hermanos, con la cabeza aplastada y bolo, hermanos, con la media pacha en la bolsa, ¿quién cree que va a venir a reclamar los derechos? El diablo. Allá cuando menos acuerdo se muere uno en la cantina, y se murió aquel en la cantina, hermanos, allá con el cuchillo por ahí, le sacaron las tripas para afuera. ¿A quién le pertenece? Al diablo. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no andan en las cantinas. Si por allá alguien anda en una discoteca y por allá lo matan, el que es de Dios, hermanos, a Dios le pertenece y las obras de Dios hace. Aleluya. El que es de Dios, a Dios le pertenece y hace las obras que son agradables al Señor. Por eso es que la vida cristiana es una vida maravillosa. Pero imagínense, hermanos, qué hubiera pasado si a nosotros nos hubieran matado hace años atrás cuando éramos cristianos. ¿A quién le pertenecíamos? Al diablo. Y a la hora de cualquier percance de la muerte de alguno, el diablo vendría, hermanos, a reclamarnos como pertenencia de él por causa del pecado. Significa que todo este pueblo le pertenecía al malo. ¿Por qué? Porque no querían recibir a Cristo. Cuando la persona apostólica y no quiere recibir a Cristo sin darse cuenta, está rechazando a Jesús y está prefiriendo mejor ser del otro. Pero nosotros no estamos para que usted sea del otro, sea de Cristo ahora, sea del Señor ahora, y no salga de este lugar sin antes haber recibido a Cristo. Entonces son detalles bien importantes, que la persona sin Cristo puede matar, puede mentir, puede hacer fechorías, puede estar en la casa pensando que así se va a ir. No, se irá, al menos que no reciba a Cristo, al menos que deje de mentir, al menos que deje de hacer lo malo, porque los que han nacido de nuevo son nuevas criaturas en Cristo, y las cosas viejas pasaron. Ya no mienten, ya no roban, ya no hacen cosas malas, ya no hablan palabras, no hablan malcriadezas. Ya los cristianos nacidos de nuevo ya no se visten como mundanos. Ya la hermanita cristiana nacida de nuevo ya no anda con esos pedazos de tela enseñando, hermanos, las piernas. Ya el cristiano, hermano, nacido de nuevo ya no anda como andaba antes. Ahora es un nacido de nuevo, porque ahora no es hijo del demonio, ahora es hijo del Señor. Ahora es hijo de Dios.
Entonces significa, hermanos, que esta gente le pertenecía al maligno. Pero lo bueno es que Dios, viendo todo eso, había mandado la solución al problema. ¿Y cuál era la solución? Jesucristo. Significa que si ellos recibían a Cristo, iban a ser libres. Si ellos recibían a Cristo, ya no iban a pertenecer al diablo. Pasarían, hermanos, del reino del diablo al reino de su amado Hijo Jesucristo. Dios es fiel, Dios es verdadero. Dice la Biblia por acá, Colosenses 2:13, por favor. Libro de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y lea lo que dice 2:13. 1:13. ¿Cómo dice 1:13 de Colosenses? El cual los libró de la potestad del reino de las tinieblas y los ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué significa entonces? Que cuando uno vive la religiosidad, cuando uno vive la creencia de uno mismo sin darse cuenta, aunque hemos salido de Dios, aunque fuimos hechos a imagen, a semejanza de Dios, necesitamos una experiencia con Jesucristo, porque si no, seguiríamos estando en el reino de las tinieblas. ¿Qué significa? Que Colosenses 1:13 nos presenta dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de Jesucristo. En el reino de las tinieblas todos irán a condenación y todos irán al infierno. Pero en el reino de su amado Hijo, hermanos, caminaremos hacia la gloria eterna. Significa que cuando la persona acepta la bendición para ser libre a través de Jesucristo, sale del reino del diablo, revienta a Dios las cadenas, le quita los candados y es completamente libre, y espiritualmente es trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no es del diablo, ya no es del diablo, ahora es de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces es ahí donde la vida cristiana, hermanos, es linda. Y esto era lo que Dios quería hacer con ellos. Pero lamentablemente ellos no permitían, hermanos, que Dios hiciera esa libertad. El libro de Lucas, capítulo número 4:18 de Lucas. San Lucas 4:18 del Evangelio según San Lucas. 4:18 del Evangelio según San Lucas, dice la Biblia. ¿Qué dijo Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Significa que todo Dios tenía un propósito, para que toda esa gente que estaba atada, toda esa gente, hermanos, que pensaba que estaban, hermanos, en la casa como hijos, sin darse cuenta estaban viviendo una vida de esclavitud, había venido la buena nueva, y era que a través de Jesucristo todas esas personas podían ser totalmente libres, podían ser liberadas por Dios. ¿Para qué? Para ahora convertirse en verdaderamente hijos, para ahora no ser hijos del malo, sino hijos de Dios. Ahora, hay otra parte, el libro de los Hechos, vamos rápido, por favor. Hechos capítulo 10 y el versículo número 38. Hechos 10, 38. ¿Cómo dice 10:38 de los Hechos, hermanos? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos, a los que estaban como oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Significa que toda la humanidad estaba oprimida por el diablo. En otras palabras, ¿qué es algo oprimido? Cuando algo está sobre de usted, cuando algo lo está oprimiendo. Ese era el estado o la condición en la que aquella gente se encontraba. Estaban siendo oprimidos por el diablo, a tal grado que la Biblia presenta a una mujer que era descendiente de Abraham,
y tenía 18 años de andar encorvada. Andar así, mire. Así andaba. ¿Sabe quién la tenía así encorvada? El diablo la tenía encorvada. Hay mucha gente que el diablo la tiene acabada a través de enfermedades, a través de espíritus, a través de situaciones donde la gente piensa ser libre y aún está en la iglesia y todavía no ha sido libre. Hay personas que todavía, hermanos, están atadas por cadenas, vanidades, esclavas por el pecado, esclavas por cosas, hermanos, por cosas del mundo que todavía no son libres y que están en la casa, pero que Dios sabe que en esa manera están en problemas. Pero para eso Dios trae el mensaje, para que entiendan que Jesucristo vino a predicar el año agradable del Señor, para poner en libertad a los oprimidos. Significa que Dios ungió a su Hijo Jesucristo con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito? De sanar a todos y poner libertad a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces significa, hermanos, que hay una libertad gloriosa ahí, donde vemos nosotros, hermanos, que Dios es maravilloso. Dice, ¿saben? Dice, Dios llenó de poder y el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Significa que todo el sufrimiento que había sobre la humanidad era por Satanás. Hay muchas personas que sufren, hay muchas personas que tienen problemas. Nosotros encontramos en la Biblia que había personas que sufrían de sordera. ¿Lo han leído en los evangelios, hermanos? ¿Lo han leído, hermanos? Que sufrían de sordera. Sufrían de problemas en la vista, sufrían de problemas con la lengua, no podían hablar, no podían oír, no podían ver. ¿Sabe quién los tenía así? El diablo. Eso es tremendo, hermanos. Hay personas que sufren de dolores en la cabeza continuos, que tienen problemas de migraña. Hay otros, hermanos, que tienen problemas de enfermedades y cuando van al médico, el médico no les encuentra nada. Porque son cadenas, son ataduras. Y ¿saben qué es lo más tremendo de esto? Que aún niños a veces a una corta edad son arrastrados por lo malo. Encontramos a un padre que trae a su niño, que muchas veces el diablo lo aventaba en el fuego y muchas veces en el agua, con las intenciones de matarlo. En el agua para ahogarlo, en el fuego para quemarlo. Quisiera usted, amado hermano y amigo que no tiene a Cristo, ¿quiere seguir siendo hijo de ese animal usted? Usted que sigue en pecado y no abandona el pecado, ¿quiere seguir siendo esclavo usted de ese enemigo? Que muchas veces a este niño lo aventaba en el agua para ahogarlo, que muchas veces aventaba a este niño para quemarlo en el fuego. ¿Sabe por qué no lo había quemado y por qué no lo había matado? Por la misericordia divina del Dios Todopoderoso. ¿Se ha preguntado usted cuántas veces Satanás ha querido de matarlo a usted? ¿Se ha preguntado usted cuántas veces el diablo lo ha querido ahogar? ¿Cuántas veces el diablo, hermanos, ha querido destruirnos totalmente y todavía seguimos nosotros diciendo, hoy no, mañana lo voy a recibir? Imagínese, no te mató ayer, hoy te puede matar. ¿Por qué? Porque, hermano, mientras no recibas a Cristo estás desprotegido, pero si recibes a Jesús, la protección de Dios puede venir a tu vida. Esto es tremendo, hermanos, porque Él no viene para otra cosa, para matar, robar y destruir. El único que viene para dar vida y una vida de abundancia se llama Jesucristo. Se llama Jesús. Se llama Cristo. Entonces todas esas cadenas, ese yugo que el diablo ha puesto sobre la humanidad, solo una manera, ¿cómo puede ser rota? Solamente hay una manera, y es a través de Jesucristo. Como dice aquí, hermano, 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Isaías 10:27, léamelo, ya vamos terminando. 10:27 de Isaías. ¿Cómo dice Isaías 10:27? ¿Cómo dice? Y acontecerá en aquel día que la carga será quitada de su hombro y el yugo se va a podrir. ¿A causa de qué? De la unción. Léamelo otra vez.
¿Cómo dice? Y acontecerá en aquel tiempo que la carga será quitada de su hombro y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿De qué está hablando? Está hablando, hermanos, del advenimiento de Cristo, que vendría posteriormente, aproximadamente 700 años después. Significa que en el tiempo de Cristo, si usted enlaza a lo que dice Mateo 11:28, ¿qué dice Mateo 11:28? Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Significa que la buena noticia para todos esos que estaban cargados, había un yugo sobre ellos, pero que si venía el tiempo, cuando llegara el tiempo del advenimiento de Cristo, a causa de la unción de Dios derramada de su Hijo Jesucristo, la carga sería quitada y el yugo se pudriría a causa del poder y la unción de ese Dios todopoderoso. ¿Se da cuenta cómo se encontraba la humanidad en aquel tiempo? Y aceptaron o rechazaron a Jesús. Lo rechazaron. De igual manera, en la actualidad, toda la gente, la mayoría, en vez de recibir a Cristo, lo que hacen es rechazarlo. Rechazarlo. Cuando no se dan cuenta que lo único que quiere hacerle es quitarle la carga de su hombro. Quitarle esa carga pesada que lo está agobiando, ese peso del pecado, porque el pecado es como un peso, es como una carga que nos está agobiando y nos está agobiando y nos está agobiando. Es como un yugo aquí arriba, mira, un yugo trabado y no nos deja, vaya, y nos lleva el diablo a pecar. Vaya, ore en Facebook, oye el Facebook y mañana a trabajar, y ahí ve el hombre con yugo. ¿Cómo va a venir usted el lunes al culto? ¿Cómo va a venir a la oración el martes a las 10 de la noche? ¿Cómo usted va a venir, hermanos, a entregar un ayuno siquiera de 3 días? ¿Cómo vamos a venir a una vigilia completa? Porque hay una gran carga que está ahí, un gran yugo que le ha puesto el diablo bien amarrado, hermanos. Como no tiene cacho quizás de las orejas y del chuzo de la nariz, quizás lo ha amarrado el diablo y lo lleva. Vaya, usted para acá, ¿para dónde va? No hay iglesia, hoy a freír camarones con el chino, jodido, venga para acá. Y ahí lo lleva bien atado. Y él dice que es libre. Y él dice que va para el cielo, cuando sin darse cuenta, hermanos, hay un gran diablo que lo tiene bien amarrado y con el yugo de Satanás. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. No se puede. No se puede así. Necesitamos conocer verdaderamente a Cristo para ser totalmente libres, porque Él dice: conocerán la verdad y esa verdad los hará libres. Hay otros que el yugo que tienen es la mujer. Si la mujer se le planta que no venga, no viene. ¿Y para dónde vas? Tengo que ir a traer unos invitados. ¿Y yo? Dígale ahí que dile que no va a ir. Vaya rápido, pues, apúrese. Como que fuera güey, lo tiene ya, solo falta que le puya. Algunas mujeres lo puyan. Hay mujeres que lo agarran con un azote, hermanos. Ya solo falta que lo guinden como lo guindaban antes, hermanos. Imagina hasta dónde hemos llegado. Hasta que talle, hermanos. ¿Y será que usted es libre entonces, hermanos? Hay mujeres, hermanos, que el hombre quiere una ofrenda y la mujer la pelisca. Ya es seña, ya que. Hay mujeres que de un lado hasta el otro le da la señal. 2, le dice, 2. Imagínese, hermanos, no es libre. Y si sigue que de esclavitud, ¿dónde va a terminar? Imagínense, hermanos, lo que le pasó a aquel rey de Israel llamado el rey Acab. Dice que ese hombre reinaba, pero de nombre. La que reinaba era la mujer, era la Jezabel. Y esa Jezabel lo incitaba a hacer lo malo. Y al final el pobre viejo terminó cruzado por una flecha. Muerto terminó. Y la viejita quedó viva y coleando. Porque el demonio, hermano, ese no se muere. Si eso lo viene a matar, hermano, usted le pega un machetazo, apunta, sale y se mete en otro y él sigue porque es espíritu. Entonces es ahí donde uno debe de entender que, hermanos, que el único que puede libertarnos es el Señor. En Mateo 11, 29 y 30 dice la Biblia. Mateo 11, 29 y 30, terminamos. ¿Cómo dice Mateo 11, 29 y 30, hermanos? (11, 29 y 30) Llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Hay mucha gente que le tiene miedo a lo de Dios. No, hombre,
Dice la Biblia, yo soy manso y humilde. ¿Qué es una persona mansa? Una persona que es paciente. No, y pudiste, digo, no, mañana intentarlo, hijo, tratar de hacerlo mañana. Un Dios manso. Imagínese cuán manso y tan sencillo y tan humilde ha sido Dios, que cuánto tiempo lleva lidiando con nosotros y todavía no nos ha dado en la nuca. Pero vamos a ver, no se presente 2 días a la semana a trabajar a ver si van a ser pacientes con usted. Serán pacientes con usted si no se presenta 2 días a trabajar. Lo sacan para afuera. ¿Y cuántos días tiene usted que no viene a la iglesia y todavía tiene Dios apartada la silla a usted esperándole que usted venga? Y todavía es capaz que usted viene a abrir esa gran bocota, hermano, como que fuera la tronera del volcán Chaparrastí, que de ese gran galillo, hermanos, abrirla a bostezar todavía. Arrepiéntanse, hermanitos, arrepiéntanse verdaderamente, hermanos. Dios es paciente y humilde, esperando que el hombre reaccione y reflexione, porque Él nos ama y no quiere que perezcamos, quiere que seamos salvos. Por eso cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos a alabar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso de Jesucristo. ¿Cómo es el Señor? Manso y humilde. Que nosotros, Señor, ay, no voy a la iglesia. Él ni nos contesta nada. Pero vaya, digamos algo nosotros. Mire, hermanita, ¿qué me dijo? Primera y última vez que me anda alzando la voz, oye. Yo soy María de Jesús ahora, pero antes era María Machete y me puedo regresar al machete. No, hombre, hermano. No, hermano, que Dios nos libre, hermanito. Entonces lo que Dios está enseñando es que Él quería ayudarles. Y termina en el verso 30. Mi yugo es fácil y la carga es liviana. Hay mucha gente que dice, yo quisiera aceptar a Cristo. Ay, pero cumplir es lo duro. Ay, hermano, y luego esto. Hermanos, el evangelio es tan fácil con el Señor. Es tan fácil. Esto es como cuando usted se sube, hermanos, allí va a un viaje que usted va. Es como cuando usted viaja en avión, ¿verdad? Usted se sube y usted no sabe si el loco que vaya manejando sabe o no sabe. Usted se sube confiado que aquel sabe. Y de repente ya llegamos en tantos minutos de, Dios mío, dije, ¿cómo llegamos hasta aquí en medio de barranco y aquí ya aterrizó uno? Así es la vida cristiana. Solo subo hacia el jet del evangelio, hermanos, y al final llegaremos a la morada celestial. Al final llegaremos al cielo, pero necesitamos ser verdaderamente libres. Para eso vino Cristo, para libertarnos. Entonces que no nos engañe el enemigo, hermanos. La carga es ligera con el Señor. Yo quisiera que todos fueran evangélicos, que todos fueran cristianos, los amigos, los que están apartados, que se vengan al Señor. Pero si usted todavía no lo es, hágalo ahora y no espere para mañana, porque aún hay salvación para su vida. Amén. El predicador ha terminado el mensaje. Ahora es el momento para recibir al Señor. Repite conmigo esta oración. Señor, te necesito. Ven a mi vida hoy. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario por mi maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar en tus santos caminos, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, le invitamos a que se congregue con nosotros. 5757 Ranchester Drive, Houston, Texas 77036, o llámenos 713-988-8671, 713-988-8671. Iglesia Central, Cristo te llama, te da la bienvenida.
La Iglesia Central Cristo Te Llama presentó su programa Impacto Evangelístico, El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.